¿Qué tal? Me da gusto recibirlos una vez más. El día de hoy vamos a platicar un poquito, vamos a terminar el tema que estábamos viendo el día de ayer, que tiene que ver precisamente con los elementos de la planeación. Antes de iniciar el tema, me gustaría por favor que ustedes me ayuden remitiéndose a sus láminas en la cual hay una dinámica que se llama estacionamientos. He puesto aquí yo la dinámica que ustedes pueden ver ahí en su pantalla. Ahí vienen las instrucciones. Lo que me gustaría por favor es que elaboren ustedes esa dinámica y nos vemos en un ratito más para comentar a qué me refiero con esta dinámica y qué es lo que quiero lograr. En un rato nos vemos, por favor. Muy bien, ¿cómo les fue en su dinámica? Estoy seguro, podría casi apostar que a algunos de ustedes les costó muchísimo trabajo encontrar la respuesta. Les voy a platicar un poquito acerca del proceso mental que ustedes siguieron tratando de encontrar esta respuesta. Miren, yo creo que lo que sucedió es lo siguiente. Si ustedes se fijan, aquí están las instrucciones. Acuérdense que estamos imaginando que estamos en un estacionamiento y que tenemos que identificar cuál es el auto que corresponde a la plaza que está identificada con el número 6. Aquí están las instrucciones. Nos dicen que tenemos 2 automóviles de la marca Seat, 2 Renault, 2 Ford y 2 Volkswagen. Y aquí está la disposición de cada uno de los automóviles. Nos está diciendo que hay cada Seat junto a un Renault, cada Renault junto a un Ford, cada Ford junto a un Volkswagen. No hay ningún Ford junto a un Seat y no hay 2 coches juntos de la misma marca. Entonces la pregunta es, ¿qué marca es el automóvil que ocupa la plaza número 6? Casi podría apostarles que al principio estaban tratando de hacerlo de manera mental, de manera únicamente estructural. Estaban ustedes tratando de visualizar únicamente con la mente en dónde se encontraba cada uno de los automóviles. Pero también estoy seguro que varios de ustedes quizás lo que intentaron fue agarrar corcholatas o agarrar unas plumas o agarrar algo que ustedes tuvieran a la mano para tratar de imaginar que cada uno de estos elementos fueran los cochecitos de los cuales estamos nosotros platicando ahí. ¿Se fijan? Eso tiene que ver con planeación, el tema que estamos viendo el día hasta la última sesión. Tiene que ver en un momento dado con la manera en la cual abordamos nosotros un problema determinado del exterior y este problema lo vamos procesando en nuestra mente. Aunque ustedes tenían algunos elementos quizás para poder trabajar aquí, aún así estaban ustedes haciendo varias combinaciones. Dentro de esas varias combinaciones se estaban quizás tardando mucho, a lo mejor llegaron al resultado final. Sin embargo, tardaban un poquito en encontrar cuál era el resultado.
¿A qué quiero llegar con este asunto? ¿Cuál es el secreto? No el secreto, sino cuál es una metodología que en un momento dado quizás nos ayuda a lograr el objetivo que nosotros estamos buscando. Se encuentra aquí, en estas instrucciones nosotros a partir de ahí podemos acomodar la información. Les muestro cómo. Miren, aquí voy a poner 3 casillas y con estas 3 casillas yo voy a representar alguna de estas instrucciones. Por ejemplo, la primera. Dice que cada SEAT se encuentra junto a un Renault. ¿Y cuántos SEAT tengo? Tengo 2. De tal manera que aquí voy a poner un coche de la marca SEAT, acá otro de la marca SEAT y aquí en medio un Renault, dada esta disposición que acabamos nosotros de poner ahí. Voy a hacer otro ejemplo. Ahora voy a poner las fichas de esta manera. Ahora vamos a hacer la siguiente instrucción. Dice que cada Renault está junto a un Ford, de tal manera que cada Renault quiere decir que aquí hay un Renault, acá hay otro Renault y aquí debe de haber un Ford. Es decir, cada Renault está junto a un Ford. Esta es otra disposición. Si yo agarro esta disposición de fichas, las podría yo acomodar aquí, por ejemplo, en el 2, 3, 4 o en el 5, 6, 7. Así las podría acomodar. O incluso las podría acomodar así, por ejemplo, en el 8, 6 y en el 4. En fin, a lo que quiero llegar es que juntando la información, en el momento en que yo junto la información y luego analizo esa información, me es más fácil llegar al objetivo. ¿A qué me quiero referir? Si se acuerdan, estamos hablando un poquito acerca de los elementos de la planeación. Son muchísimos. Hablamos de procedimientos, de políticas, de premisas, de propósitos, de presupuestos, de programas. Es mucha la información y en cada uno de estos conceptos hemos estado desglosando sus características, la importancia, algunos ejemplos, etcétera, etcétera. Es decir, es tanta la información que tenemos aquí que asimilar que en un momento dado la manera en la cual analicemos y la manera en la cual estructuremos nuestra información es radicalmente importante y tajante para que esa información la asimilemos o nos cueste mucho trabajo. Entonces, a lo que quiero llegar es que mucha información dispersa, la manera en la cual la estructuramos nos permite al final del día crear bloques de información y estos bloques es más fácil que el cerebro los entienda, que el cerebro los digiera, de tal manera que por eso es que estamos haciendo un mapa mental. Entonces, si recuerdan, vamos a analizar nuestro mapa mental y a partir de ahí continuamos nuestro tema de los elementos de la planeación. Muy bien, regresando con nuestro tema acerca de los elementos de la planeación, si ustedes se recuerdan, hasta la sesión anterior habíamos platicado acerca de un mapa mental que nos iba a permitir establecer con mayor precisión cuáles son los elementos de la planeación, qué es lo que vamos a abordar en cada uno de estos elementos y sobre todo poner algunos ejemplos concretos al respecto de cada uno de ellos. Habíamos empezado a hablar acerca de lo que son los propósitos. Los propósitos los entendimos como las aspiraciones fundamentales de tipo cualitativo que nosotros tenemos en la organización. Es decir, un propósito me responde a la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero lograr? ¿Hacia dónde me estoy enfocando? ¿Realmente vale la pena que esté yo aquí? ¿El precio de mi producto o servicio es el ideal? ¿Debiera yo de atender otros segmentos de mercado? ¿Debiera de cambiar la manera en la cual estoy haciendo hoy día negocios? Es decir, un propósito es la guía fundamental que me va a determinar hacia dónde estoy orientando los esfuerzos de la empresa. Me va a determinar cuáles son los objetivos, cuáles son las características de mi mercado, cuáles son los precios, quiénes son los competidores, etcétera, etcétera. Es decir, es la brújula, es la guía que nos permite, cuando nos perdemos en el camino, volver a encontrar precisamente ese camino. Entonces, eso básicamente es la definición de los propósitos. Ahora les platicaré un poquito acerca de las características, la importancia y en un momento dado un ejemplo concreto de cómo se elabora un propósito.
Dentro de las características les podría mencionar que una característica básica de un propósito, como lo comentábamos anteriormente, es que debemos de darnos a conocer al personal. Si yo como líder de excelencia quiero que mi personal se comprometa con lo que estoy tratando yo de lograr en la empresa, entonces lo que necesito es darle información a las personas, permitir que las personas con información en un momento dado puedan tomar decisiones. Recordemos que sin información un empleado o un colaborador que no está informado muy difícilmente podrá lograr los objetivos que nosotros nos hemos planteado. De manera tal que una de las características importantes de un propósito es darlo a conocer al personal, informarle a la gente qué es lo que se está obteniendo a partir de su trabajo, a partir de lo que él está haciendo aquí en la oficina o en la empresa. Acuérdense, por favor, del ejemplo que poníamos en la sesión anterior respecto al señor que trabajaba en la fábrica de las gomitas de bicicleta. Acuérdense, ¿a qué me dedico? ¿A hacer gomitas de bicicleta o a evitar que un niño tenga un accidente? Si le digo al colaborador exactamente cuál es el propósito y a qué nos estamos dedicando, entonces el colaborador sabe con mucha precisión qué es lo que tiene que ajustar, qué es lo que tiene que hacer para entonces trabajar con mayor naturalidad y al final del día obtener el objetivo que nosotros como empresario estamos buscando. Otra muy importante, decíamos también en la sesión pasada, es que los propósitos invariablemente deben de ir acorde con los valores de la empresa. Es decir, forzosamente necesito yo establecer cuáles van a ser mis valores y en función a estos valores tratar de alinear los esfuerzos de mis colaboradores para con estos valores. Ahora me gustaría, por favor, que, estos valores debemos, algo muy importante también, otra característica es que invariablemente debemos de definir un valor con mucha claridad, con frases muy cortas que en un momento dado nos permitan establecer qué es exactamente lo que nosotros estamos buscando. Es decir, valores dentro de nuestra empresa podría ser, por ejemplo, trabajo en equipo, podría ser puntualidad, podría ser respeto, podría ser rapidez. Por ejemplo, hoy muchas empresas trabajan con el valor llamado rapidez. Hoy día muchas empresas, su ventaja competitiva y su factor crítico de éxito está en la rapidez. Algunos ejemplos les pongo. El mercado de las pizzas. Antes, cuando pedíamos una pizza por teléfono a nuestro domicilio, se tardaba 45 minutos, una hora. Después de una hora ya teníamos tanta hambre que terminé abriendo el refrigerador y comiéndome lo primero que vi ahí. Cuando llega la pizza, ya no tengo ganas de comer pizza. Las pizzerías grandes, al darse cuenta de que esta era la ventaja competitiva que los diferenciaría de todos sus demás competidores, empezaron a ofrecer muy agresivamente el valor que los iba a hacer distintivo, que en este caso era la rapidez, o es la rapidez. Es decir, hoy día pido la pizza y la promesa de venta de la pizzería es, si no la recibes en menos de 30 minutos, entonces la pizza es gratis. Para esto, entonces, los señores de la pizzería tienen que crear toda una infraestructura de logística que les permita cumplir con esa promesa. Pero al final del día, su valor es la rapidez. Cuando esta pizzería contrata a su personal, el primer valor en el cual se fija la pizzería para contratar gente es que las personas que va a contratar tengan ganas de cumplir con ese valor llamado rapidez. Las aseguradoras de automóviles hoy día se manejan igual. Hay aseguradoras que dicen, si el ajustador no llega en menos de tantos minutos al lugar del accidente, por cada minuto de retraso, yo te pago a ti como cliente una parte del deducible. ¿Lo ven? Ese es el valor, la rapidez. Entonces tenemos que identificar en nuestra empresa, nosotros como líderes, debemos identificar cuáles van a ser los valores sobre de los cuales nos vamos a guiar. Y una vez entendidos estos valores, los anclamos, los damos a conocer al personal y ahora esperamos que toda la gente en un momento dado se alinee con esos valores. Es decir, capacitamos a la gente en función de tratar de cumplir dicho valor. En sus apuntes yo les he puesto una pequeña dinámica que tiene que ver con la creación de valores. Esta dinámica la pueden encontrar ustedes identificada con el nombre de clarificación de valores. Y entonces, si ustedes lo ven ahí en sus apuntes, no es más que una matriz de doble entrada que en un momento dado nos va a permitir establecer cómo vamos precisamente a operar con ese valor. Ayúdenme por favor a hacerla y en un momento les explico cómo funciona esta tabla.
Bien, entonces vamos a analizar la lámina que les he comentado que se llama clarificación de valores. Miren, esta lámina es muy importante utilizarla en nuestra organización al momento en el cual vamos precisamente a establecer los valores sobre de los cuales nos vamos a guiar. Es muy importante, señores, como líderes de excelencia que estamos estudiando o nos estamos preparando para hacer, es muy importante invariablemente consensar con nuestro equipo de trabajo. Entonces, mi recomendación sería, no vayan ustedes a elaborar los valores únicamente atrás de su escritorio. Eso está bien. Sin embargo, va a estar mejor si en un momento dado ustedes salen con su equipo de trabajo y consensan cuáles podrían y cuáles deberían de ser los valores sobre de los cuales guiarse. Evidentemente, ustedes tienen muy claro hacia dónde quieren enviar la empresa, pero traten de consensar con su personal, traten de decirle a su personal la importancia que tendría en un momento dado seguir los valores que ustedes han plasmado, pero dejen que su personal intervenga en ellos. Eso les va a crear un sentido de pertenencia para con la organización. Entonces, ¿cómo llenamos esta lámina? ¿Cómo en un momento dado nos ayuda esta herramienta? Si ustedes lo ven en su pantalla, esta lámina, esta herramienta, esta matriz, es una matriz de doble entrada. Por un lado, del lado horizontal, vamos a poner el valor y por el otro lado, del lado vertical, también vamos a poner el valor. Vamos haciéndolo juntos. Miren, vamos a suponer, este ejemplo que les voy a poner es meramente un ejemplo. Ustedes pongan la realidad de su empresa. Lo único que estoy buscando aquí es mostrarles cómo funcionaría la herramienta. Entonces, miren, vamos a suponer que el consenso que nosotros hemos hecho con nuestro grupo de trabajo ha determinado que el primer valor al cual le debemos de prestar mucha atención es el valor llamado puntualidad. Vamos a suponer que le decimos a nuestro grupo de trabajo, oye, para nosotros es muy importante la puntualidad. Puntualidad entendida como la hora de entrada, la hora de salida, la hora de comida, la hora en la cual tenemos que entregar un proyecto, producto o servicio. Es decir, todo lo que hagamos una vez que hayamos establecido el momento en el cual vamos a recibir las cosas o vamos a hacer las cosas, en ese momento se inicia, no antes sino después, de tal manera que incluso pudiésemos aspirar a una de estas nuevas herramientas metodológicas tales como el justo a tiempo. Justo a tiempo no es otra cosa que ser puntual en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que actuamos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a suponer que la puntualidad es nuestro primer valor. Si ustedes se fijan ahí en su pantalla, tienen que poner el valor llamado puntualidad tanto en horizontal como en vertical, para que entonces a continuación lo podamos evaluar. Vamos a suponer que seguimos en el consenso, en la tormenta de ideas con nuestros colaboradores, y otro valor que para nosotros es importante es la calidad. Calidad quizás entendida como cumplir o satisfacer los requisitos o estándares que un cliente nos ha marcado. Es decir, consensamos con nuestro equipo de trabajo que lo importante para nosotros como empresa es que cada que entregamos un producto o servicio, este se apegue a los estándares que previamente hemos nosotros determinado. Por ejemplo, vamos a suponer que este plumón debe de llevar ciertos estándares, debe de ser de cierta medida, de cierto espesor, la tinta no se debe de secar a pesar de que la mayoría de las veces esté abierto, etcétera, etcétera. Es decir, estos estándares de calidad que son los que el cliente me ha marcado son los que invariablemente deberemos de cumplir. Entonces esto lo llevamos a nuestra matriz. Por un lado, en la horizontal metemos calidad y en la vertical también metemos calidad. Recuerden, por favor, que nada más es un ejemplo. Vamos a suponer que con nuestro grupo de trabajo otro de los valores que hemos definido es el respeto a la persona, el respeto a la dignidad. Es decir, por ejemplo, ahora mismo que ustedes estén consensando con sus colaboradores, que haya respeto. Se vale decir todo lo que se sienta, todo lo que se necesite decir y que nadie tenga miedo pues a represalias, a ser tomado como un tonto, sino al contrario, que se respete su opinión, quizás no sea la mejor, pero es muy importante que todos podamos participar y para esto el respeto sería algo que en un momento dado nos debiera de guiar. Vamos a suponer que un cuarto valor sería la honestidad. Ponemos honestidad en la horizontal y honestidad en la vertical. De tal manera que, miren, por ejemplo, un banco. En un banco lo que esperaríamos como un valor fundamental es la honestidad. Es decir, no te vayas a robar el dinero, no vayas a depositar a otra cuenta que no te corresponde. De tal manera que, por ejemplo, un contralor, un financiero, un cajero, alguien que trabaja en un banco, pues lo que esperamos como valor fundamental es la honestidad. Vamos a suponer que otro de nuestros valores fuera la entrega oportuna de trabajos, servicios, etcétera, etcétera. Ahora recuerdo en la televisión un anuncio de una agencia automotriz que se jactan ellos de que su valor primordial es la entrega oportuna. Incluso llegan ellos a decir, si no te entrego oportunamente el automóvil que has traído al servicio, yo te voy a pagar una cierta cantidad
por las horas o por el tiempo que tu auto está detenido por causas imputables a mí como agencia. Eso es la entrega oportuna, que tiene que ver también con la calidad, quizás, ¿no? Sin embargo, entrega oportuna para nosotros, vamos a establecerlo como que fuera un valor fundamental de actuación. Vamos a suponer que otro de nuestros valores es el cumplimiento en los estándares, en los tiempos, con las características que nosotros como líder hemos planteado. Es decir, cada que nos sentamos a elaborar un producto o servicio, vamos a cumplir estrictamente con lo que nos comprometimos. Deseable es que podamos dar un valor agregado, podamos dar un plus. Sin embargo, mínimo, voy a cumplir exacta y estrictamente con lo que nosotros nos hemos comprometido a hacer. Supongamos que otro de nuestros valores es la tecnología. Hoy día, por ejemplo, industrias tales como las telecomunicaciones, los celulares, las computadoras, pues lo que necesitan precisamente es mucha tecnología. Si no tienen como valor fundamental la búsqueda constante de la tecnología y la mejora en sus procesos productivos y en sus servicios y en sus productos, entonces luego no pueden competir, están fuera de la jugada, dado que tantos productos hoy día son muy tecnologizados. Vamos a suponer que otro valor sería el trabajo en equipo, muy importante hoy día. De hecho, yo le apostaría a este valor en cualquier industria o en cualquier empresa, independientemente del giro, tamaño, a lo que nos dediquemos, etcétera. Otro sería la imagen. Vamos a suponer que es muy importante para mí como empresa dejar una imagen de que soy una empresa muy rentable, una empresa que soy amigable con el medio ambiente, una empresa que no daña el ecosistema, etcétera, etcétera. Es decir, cómo quiero ser visto por el público en general, por los grupos objetivo que tienen injerencia dentro de mi empresa. Bueno. Si se fijan, hemos puesto 9 valores en horizontal y los mismos 9 valores en vertical, de manera tal que debe de haber un cruce. Si ustedes se fijan aquí en esta matriz, hay algunas partes, algunas celdas que están bloqueadas, están de color negro. ¿A qué se refieren esas celdas? Miren, vamos a evaluar, por ejemplo, el rubro que se llama puntualidad, el valor número 1 que se llama puntualidad, con el rubro número 1 que se llama puntualidad. Ahí no lo puedo evaluar, porque diría, ¿qué es más importante, la puntualidad o la puntualidad? Es exactamente lo mismo, no estoy diciendo nada. Entonces, esta matriz de doble entrada me va a servir para especificar con mucha precisión cuál de estos valores es el más importante, es decir, cuál es la jerarquía de valores para nuestra organización. Entonces, tenemos que comparar cosas distintas para de ahí determinar exactamente qué es lo más importante y qué no lo es tanto. Hagamos el ejercicio. Me voy a posicionar en la primera celda. En esta primera celda, si ustedes se fijan, en la parte vertical dice calidad y en la parte horizontal dice puntualidad. Entonces ahí sí puedo comparar esos valores. Voy a comparar el valor llamado calidad contra el valor llamado puntualidad. Entonces yo aquí como líder, ustedes como líderes, ustedes como empresarios, tendrían que preguntar a su grupo de trabajo. Para este grupo de trabajo en específico, ¿qué es más importante? ¿La calidad, que está como vertical, o la puntualidad, que está como horizontal? Y entonces dejen que su grupo debata, haciendo ustedes la pregunta, ¿qué es más importante, la calidad o la puntualidad? Es decir, un poquito más aterrizado, ¿qué es más importante para nosotros? ¿Cumplir con los estándares o requisitos que hemos dicho o entregar puntualmente el producto o servicio? Dependiendo de su empresa, tiene diferentes acepciones esto. Habrá alguien que diga, no, para mí es más importante la calidad, para mí es importante entregar el producto o servicio con las características que yo dije, aunque no lo entregue a tiempo. Prefiero hablarle por teléfono al cliente o escribirle un mail y decirle, cliente, no voy a poder entregarte a tiempo, pero es seguro que lo que te entregue cumple con lo que tú dijiste. De tal manera que para esa empresa en específico sea importantísima la calidad. Viceversa, habrá otra empresa de otro sector que diga, no, para mí es importantísimo la puntualidad, porque el requisito, el estándar, la calidad ya está dada. Es decir, mi proceso productivo es tan estandarizado que lo que me interesa mucho es la puntualidad. No vayamos muy lejos. McDonald's. ¿A McDonald's qué le interesa más? ¿Calidad o puntualidad? A ellos les interesa la puntualidad porque la calidad está con tal grado de estandarización que ya no necesitan estarle moviendo a su proceso productivo, ya está muy bien delimitado. Siempre la hamburguesa tiene un estándar, siempre las papas tienen un estándar, de manera tal que su calidad ya es algo dado, ya es algo hecho, ya no es algo que se pueda estar cuestionando dentro de la empresa, pero lo que sí les interesa es la puntualidad. Y entonces ellos dicen como ventaja competitiva, si tú ves que hay más de 3 clientes formados en una caja, automáticamente se abre una segunda caja para no tenerte mucho tiempo esperando, de tal manera que mi estándar es puntualidad. Lo que estoy yo buscando es que
puntualmente yo siempre cumpla con el objetivo de no tenerte esperando más de X minutos. ¿Se fijan? Entonces, dependiendo de la empresa, dependiendo del sector industrial, cada uno es diferente. Vamos con la siguiente. ¿Y cómo lo vamos a calificar? ¿Qué vamos a poner entonces en esa celda? Señores empresarios, es muy sencillo. Lo que está en horizontal, si es más importante, en caso de que sea más importante lo que está en horizontal, lo que está acostadito, entonces voy a poner una X, siguiendo nuestro ejemplo, ¿qué es más importante, la calidad o la puntualidad? Si es más importante la puntualidad le voy a llamar que está en horizontal, está en acostadito. De tal manera que si es más importante la puntualidad que la calidad, entonces voy a poner una X ahí en esa celda. Esa X me va a indicar que es más importante la puntualidad que la calidad. Sin embargo, viceversa, si es más importante la calidad, es decir, lo que está en horizontal, si eso es más, perdón, lo que está en vertical, si es más importante la calidad, entonces lo voy a dejar en blanco. Si lo dejo en blanco, estoy indicando que para esta empresa es más importante la calidad que la puntualidad. Y así es que vamos a ir evaluando cada una de las diferentes celdas. Me voy a la segunda celda únicamente para poner un ejemplo. En la segunda celda yo diría, ¿qué es más importante? ¿El respeto, que está en vertical, o la puntualidad, que está en horizontal? Y entonces dejamos que nuestro grupo de trabajo vuelva a debatir, que nuestros colaboradores se pongan de acuerdo en qué es más importante para ellos, el respeto o la puntualidad. Si es más importante la puntualidad, vamos a poner una X. Si es más importante el respeto, lo vamos a dejar en blanco. Y así sucesivamente tenemos que ir evaluando, cruzando cada una de las diferentes intersecciones por las celdas que nos quedan ahí por evaluar. De manera tal que al final hemos comparado todos los valores que están en vertical contra todos los valores que están en horizontal. ¿Cuál es el siguiente paso? Me voy a ir aquí ya al resultado únicamente para poder explicar qué es lo que sigue. Aquí en su ejemplo alcanzarán ustedes a ver que puse arbitrariamente los resultados. ¿Por qué arbitrariamente? Porque en un momento dado lo único que deseo yo aquí es explicar la metodología. Ustedes pongan la información que es real, pongan los valores que son acordes con su empresa y pongan la X o el blanco acorde con la necesidad específica de su empresa y los valores que ustedes han puesto ahí. Vamos a suponer que así quedó nuestra tabla, así como la ven ahora en su pantalla. De manera tal que ahora lo que tengo que hacer es, voy a sumar en forma horizontal cuántas X tengo por cada una de las diferentes filas que yo tengo ahí. Por ejemplo, en el valor llamado puntualidad, si ustedes se fijan ahí tengo varios blancos y tengo 2X. Por lo tanto, pongo el número 2 ahí donde dice total de X. Si se fijan en el valor número 2 que se llama calidad, ahí tengo 6X y un blanco. Por lo tanto, en el espacio que dice total de X voy a poner un 6 y así sucesivamente. Es decir, tengo que hacer una sumatoria de cuántas X de manera horizontal tengo en cada una de las diferentes filas que están ahí. Una vez hecho esto, ahora me voy a la parte de abajo de la tabla, donde dice verticales, 2 puntos blanco. Es decir, ahí voy a tener que determinar, tengo que obtener un total ahora por cada una de las verticales. Entonces, tengo aquí al revés ahora que determinar cuántos espacios blancos dejé. Miren, por ejemplo, en calidad hay un espacio blanco, por lo tanto ahí le pongo un 1. En respeto hay un espacio blanco, por lo tanto le pongo un 1 y así sucesivo. Fíjense, por ejemplo, en entrega oportuna. Entrega oportuna tiene 4 blancos, por lo tanto hasta abajo pongo el número 4 y así sucesivamente. Tengo que hacer una sumatoria por fila, por columnas de cuántos blancos tengo por columna. El siguiente paso es donde dice horizontales de X, ahora tengo que transferir los datos que tengo de total de X, lo voy a transferir hacia acá abajo. En nuestro ejemplo, si ustedes se fijan, es un 2, un 6, un 3, un 2, un 4, etcétera. Eso lo transfiero hacia abajo. No hago más que trasladar los números que tengo aquí hacia la fila de abajo. Una vez que tengo esto, ya tengo los totales de X y ya tengo los totales de blancos. Ahora lo que voy a hacer es una suma aritmética tal cual. Por ejemplo, en el primer caso voy a sumar 2 más 0 y ahí pongo un número. Voy a sumar 6 más 1 y pongo el número. 3 más 1 y pongo el número. Si lo ven ahora en su pantalla, ahí está apareciendo, si le dan clic a su pantalla. ¿Se fijan? Ahí ya están las sumatorias. En este caso, puntualidad obtuvo un número 2. Calidad obtuvo un número 7, respeto un número 4, honestidad un número 3 y así sucesivamente. Amigos míos,
¿Saben cuál es el valor más importante para esta empresa, dado este ejemplo ficticio? El valor más importante es el que ha obtenido el número 0. El número 0, que en este caso se llama trabajo en equipo. Es decir, para esta empresa, lo más importante a lo cual nosotros nos debemos de orientar e invariablemente buscar es el trabajo en equipo. ¿Qué sigue después? Si ustedes se fijan, el que sigue después es el número 1. El número 1 que se llama imagen. Después de trabajo en equipo, yo como líder lo que busco de mi grupo de trabajo es dejar o crear una muy buena imagen ante nuestros clientes y públicos objetivos. ¿Cuál seguiría? El número 2, que en este caso es puntualidad. Yo como líder le apuesto muchísimo a la puntualidad, que invariablemente seamos puntuales en lo que hacemos, lo que entregamos, lo que decimos, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Para este grupo de trabajo, en este ejemplo hipotético, el valor menos importante es el número más grande, que en este caso fue el 8. El 8 es la entrega oportuna. Entonces, para este ejemplo de esta empresa, en un momento dado lo menos importante es la entrega oportuna. Fíjense, lo más importante es el trabajo en equipo y lo menos importante es la entrega oportuna. Parece paradójico, ¿no? Sin embargo, yo como líder, una vez que he orientado los valores y una vez que he anclado esos valores, que acuérdense que estamos hablando de los propósitos, ese es mi propósito. Toda la gente que trabaje conmigo o toda la gente que aspira a estar en mi empresa necesitará estar guiado por estos valores. Para esta empresa ficticia es más importante trabajar en equipo que entregar oportunamente el trabajo. Entonces yo como líder debo de ser muy consistente con esto que estoy buscando. Cuando la gente trabaje en equipo, debo de premiarla y debo de reconocer ese buen resultado, porque es precisamente lo que yo he establecido como importante. Sin embargo, cuando la gente no entregue oportunamente el trabajo, eso es muy importante. Deberé de capacitarlos, deberé en un momento dado de darles mayores instrucciones, deberé de sentarme con ellos a establecer cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Sin embargo, de entrada, no puedo yo castigar a partir de ese error. De hecho, no debo de castigar nunca. Sin embargo, no debo de ponerle tanta atención a eso como sí al trabajo en equipo. Entonces, si se fijan, esta tabla muy simple, esta matriz, me ayuda en un momento dado a establecer con un poco más de precisión cuál es el valor al cual le voy yo a apostar. ¿Cuáles son los propósitos fundamentales que estoy yo tratando de lograr dentro de mi empresa? Para eso es que nos sirve. Acuérdense, por favor, que estamos entonces en la parte de propósitos. Ya vimos las características y ya les platiqué un poquito acerca de por qué es que tenemos que trabajar en función a los propósitos entendidos y aterrizados con respecto a lo que serían los valores dentro de la organización. Vamos a platicar ahora un poquito acerca de la importancia que tiene en un momento dado contar con propósitos contar con propósitos dentro de la empresa. Es decir, es importante tener un propósito por lo siguiente. Uno es que me va a ayudar como un cimiento, me ayuda como una guía de referencia. Si no tengo este cimiento, si no tengo el propósito, entonces cada quien estaría orientando los esfuerzos hacia diferentes objetivos. El propósito lo que ayuda es a que todos estemos apuntando hacia un mismo objetivo. Les ponía anteriormente el ejemplo de un equipo de fútbol. En el equipo de fútbol, el coach o el entrenador le dice a la gente, nuestro propósito es tirar los goles, tirar la pelota hacia la portería que está allá, no hacia aquella, porque aquella es la nuestra y allá nos meteríamos autogol. Entonces, lo muy importante de los propósitos es que son el cimiento sobre el cual nosotros podemos establecer todas las demás cuestiones de la planeación. Si no tenemos un propósito, entonces corremos el riesgo de estar haciendo un muy buen esfuerzo, pero vamos en la dirección contraria. Otra es que, entonces, al hacer el propósito, necesito establecer la dirección. ¿En qué dirección voy? ¿Para dónde quiero ir? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y entonces un propósito me ayuda mucho a orientar la acción. Me ayuda a determinar hacia dónde debo de caminar, hacia dónde debo de ir. Entonces me ayuda a orientarme. Es una especie de guía, una especie de brújula, una especie de mapa que me permite saber en dónde estoy, a dónde voy, en dónde estoy parado hoy día, qué es lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera. Otra cuestión muy importante es que un propósito me identifica con mi público objetivo. Es decir, cuando yo como empresa, por ejemplo una empresa química que dice yo no daño la capa superior de ozono, cuando yo como empresa me expreso con mis públicos objetivos y el público objetivo ve esa propuesta de valor, entonces en muchas ocasiones dice el cliente, yo sí quiero comprar los productos de esta empresa porque me identifico con esa filosofía. Yo tampoco daño las capas superiores de ozono. ¿Han escuchado ustedes hablar de esta organización que se llama Greenpeace, que en un momento dado se encarga de no dañar los ecosistemas, de cuidar a los animalitos, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno,
Hay algunas empresas químicas que hacen experimentos con animales, que algunos de los insumos que utilizan para hacer sus productos provienen de los animales, etcétera, etcétera. Se habló mucho acerca de que algunos aceites de los perfumes, algunos aceites de los jabones, de los shampoos con los cuales nos bañamos, provenían del aceite de la ballena. Y entonces se estaban sacrificando ballenas para crear estos productos. De tal manera que yo como cliente, yo como usuario, como consumidor, yo que quiero mucho a los animales, que quiero mucho a las ballenas, cuando me entero de que el shampoo con el cual me lavo yo la cabeza proviene de una ballena, entonces digo, ya no voy a comprar ese producto o servicio porque daña el animalito con el cual yo me siento identificado. De manera tal que uno de los propósitos, la importancia de tener propósitos en la empresa, es que me ayuda a comunicarme con mi consumidor, con mi cliente objetivo, para entonces determinar exactamente qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a hacer o qué no hago, para que entonces mi cliente se alinee, se ubique, no se alinee, sino se ubique muy bien en saber qué es lo que sí hago y qué es lo que no hago. Otra cuestión muy importante con respecto a los propósitos, importantísimo, es que el propósito me ayuda a elaborar lo que es la misión de la empresa. Sin misión no hay razón de ser o de existir en la empresa. La importancia de la misión es que me dice exactamente a qué me dedico, qué es lo que sí hago o qué es lo que no hago. Me permite identificarme para con mi cliente objetivo. Vamos a platicar un poquito acerca de esto, de la misión. Me gustaría, por favor, que vieran su lámina, la que está identificada en sus apuntes como misión, elaboración de la misión. Entonces, aquí en la misión, si ustedes se fijan, la misión no es otra cosa que una meta general a la cual yo aspiro. Es lo que al final del día yo como organización deseo hacer. ¿Para qué existo yo como empresa? Y la respuesta a esta pregunta, ¿para qué existo?, generalmente debo de tratar de formularla a partir de, en un momento dado, lo que el cliente o consumidor obtiene consumiendo mi producto y o servicio. Es decir, vamos a suponer, anoche caminaba yo por alguna calle del centro de la ciudad y me metí a una librería. De repente empecé a hojear algunos libros para ver qué contenido tiene este libro y determinar si lo compro o no lo compro. Entonces la pregunta es, ¿para qué me debiera yo de comprar un libro? ¿Cuál es el objetivo final que yo como consumidor obtengo comprando un libro? ¿Será acaso que me falta rellenar mi librero con otro libro más? O a lo mejor me falta un libro de color plateado que combine con este librero. ¿Para eso compro un libro? La verdad es que no. La verdad es que yo compro un libro por la información, por el contenido, por lo que este libro puede hacer por mí. ¿Para qué me puede ayudar este libro? Me puede ayudar porque ahí tiene ciertos conocimientos, tiene cierta información que si yo la ocupo me puede ayudar a mejorar las actividades a las cuales yo me dedico. Luego entonces, si yo fuera la fábrica de libros, si yo fuera la editorial, tendría que hacerme esta pregunta constantemente. ¿Por qué el cliente compra mis libros? No los compra porque son grandes o son gruesos o son baratos o son bonitos o están bien empastados. No los compra por eso. En realidad, el cliente compra un libro por la información, por el contenido y por los conocimientos que vienen ahí plasmados. Entre más importantes, consistentes, completos vengan esos conocimientos, mayor facilidad tendré yo como editorial para hacer que el cliente compre mi libro. Entonces hay que entender que la misión de la empresa va enfocada a... La misión no es otra cosa que la razón de ser o de existir de la empresa. ¿Para qué creamos esta empresa? ¿Para qué existe? Si no existiéramos nosotros, ¿qué haría el cliente? ¿A quién le compraría? ¿Qué le compraría? ¿Por qué le compraría a esa persona? Etcétera, etcétera. Tengo que hacerme todas esas preguntas. Otro ejemplo más. ¿Por qué me compré esta computadora? ¿La compré porque combina con mis ojos? ¿Porque es barata? ¿Porque está bonita? No, en realidad, ¿por qué la compré? La compré porque en un momento dado me ayuda a ser más productivo, me ayuda a tener toda mi información en un solo recipiente y esta información esté disponible, accesible en el momento en el cual yo la necesito, en el momento en el cual yo la voy a utilizar. Entonces, en realidad, si trabajamos nosotros en el negocio de las computadoras, no trabajamos vendiendo cajas inteligentes, trabajamos para hacer que el cliente sea más efectivo, sea más
su información la tenga a la mano en el momento en el cual la necesita. ¿Lo ven? Entonces la misión no es otra cosa que establecer la relación que existe entre mi producto o servicio, entre mi empresa y el cliente o usuario final de dicho producto o servicio. ¿Por qué me compro un coche? Me compro el coche porque lo que necesito es transportarme. En un momento dado, entonces, es muy importante que las agencias automotrices o los fabricantes de automóviles entiendan esto. Ahora, no es lo mismo transportarme en un auto de lujo que en un auto compacto no de lujo. Obviamente ahí entra la parte de segmentación. Sin embargo, a lo que quiero llegar hoy día es que en un momento dado necesitamos con mucha precisión establecer cómo la misión de la empresa fundamentada en las premisas de la planeación, en los propósitos de la planeación, nos ayuda a lograr los objetivos. Entonces, surgiría una pregunta básica. ¿Cómo le hago entonces para formular mi misión? Aquí les voy a proponer en un momento dado cómo podríamos precisamente elaborar esta misión, cómo ustedes como líderes empresarios de excelencia pueden formular su misión. Les voy a proponer un ejemplo. Este ejemplo lo pueden ustedes checar en la lámina que se llama elaboración de la misión. Y ahí les he puesto una tabla que le llamo los 9 rubros de la misión. Es decir, una misión efectiva para poderse realizar necesita 9 ingredientes, 9 pedacitos, 9 elementos que debe de contener una misión efectiva. Evidentemente, como esto es teoría, no necesariamente debe de contener esos 9 rubros. Sin embargo, puedo quitar cualquiera de estos 9 rubros, salvo el rubro que se llama productos y servicios principales. Puedo yo prescindir de cualquiera de los 8 rubros, los puedo quitar, no son tan importantes, no son tan trascendentes. Sin embargo, el rubro que se llama producto y servicio principal es muy importante. Si no lo pongo, corro el riesgo de que el cliente o usuario final se desenfoque y entonces no tenga la más remota idea de a qué me dedico yo como empresa. Les voy a ir explicando a qué se refiere cada uno de estos rubros. Ustedes tienen ahí la pantalla en blanco, yo les pediría que fueran apuntando en su libreta a qué se refiere cada uno de estos rubros. Sobre todo, por favor, apunten la nota. Es muy importante, si el rubro llamado producto o servicio principal no está contenido, con mucha dificultad el cliente va a entender a qué nos estamos dedicando. Entonces, ¿a qué se refiere cada uno de estos rubros? El primer rubro que ustedes tienen ahí en su pantalla, que se llama consumidores, ahí lo que vamos nosotros como empresa a poner es la respuesta a la pregunta: ¿quiénes son nuestros consumidores? ¿A quiénes atendemos? ¿Quién es el público objetivo hacia el cual me estoy yo dirigiendo? Aquí es muy importante, señores empresarios, que ustedes determinen con mucha precisión, que diferencien con mucha precisión quién es el cliente y quién es el consumidor. Por ejemplo, retomo una vez más el ejemplo de McDonald's. McDonald's tiene muy claro en sus estrategias de mercadotecnia y en sus estrategias de servicio al cliente quién es el cliente y quién es el consumidor. Y a partir de ahí hace estrategias diferentes para cada una de estas segmentos de la población. Miren, el cliente, ¿quién es el cliente en McDonald's? El cliente es el papá que va y paga la hamburguesa. Él es el cliente. De tal manera que McDonald's debe de hacer suficientes estrategias como para que en un momento dado las hamburguesas, las papas fritas, los paquetes sean lo suficientemente accesibles al bolsillo del papá para que cuando el niño le pida cada 8 días ir a McDonald's, el papá esté dispuesto a pagar por la hamburguesa. Por eso constantemente en esta empresa vemos promociones tales como tal y tal y tal producto a menos de tal precio, y tal producto, si te lo llevas en paquete te lo doy a tal precio. ¿Eso qué quiere decir? Que la estrategia ahí está dirigida para el cliente. Por otro lado tengo el consumidor. ¿Quién es el consumidor en McDonald's? El niño. El niño que va y se come la hamburguesa, ese es el consumidor. Entonces tengo que hacer que la hamburguesa tenga un sabor tal que obligue al niño a que en un momento dado, cada 8 días, le diga a su papá: oye, quiero ir a McDonald's. Entonces, se fijan, hay 2 estrategias. Por cierto, las hamburguesas de McDonald's generalmente no necesariamente son del gusto del niño. Entonces, ¿cómo le va a hacer McDonald's para que el niño esté diciendo quiero ir a comerme una hamburguesa? La estrategia es la famosa cajita feliz. En realidad, lo que hace McDonald's es que a partir de la cajita feliz, el niño quiere ir cada 8 días. Y entonces ahí el secreto o la ventaja competitiva es: yo, McDonald's, debo de tener una estrategia que me permita en un momento determinado cambiar muy rápido el muñequito o el juguetito que le meto a la cajita feliz, de tal manera que el niño, en este caso el consumidor, cada 8 días quiera venir por el nuevo juguete. Si ustedes
pues van a McDonald's a comer, se van a dar cuenta de que la mayoría de las ocasiones un niño cuando pide una cajita feliz, por cortesía, le va a dar 2 mordidas a la hamburguesa, la va a hacer a un lado y se va a poner a jugar con lo que viene en la cajita feliz. Entonces esa es la estrategia. Una es para el consumidor y otra es para el cliente. Entonces, en el rubro llamado consumidores, ahí voy a poner a quién atiendo, quién es realmente el que se beneficia de mi producto o servicio. El siguiente rubro, que se llama filosofía y valores, ya vimos una tabla hace un rato, una matriz para poder crear los valores dentro de nuestra empresa. Entonces, en este rubro de filosofía y valores, ahí precisamente lo que vamos a poner es en qué creemos aquí, cómo debemos de comportarnos, cómo vamos a hacer los negocios. Puede ser la honestidad, la puntualidad, el trabajo en equipo. En el ejemplo que veíamos, lo más importante era trabajo en equipo. De manera tal que es importante que eso lo vayamos poniendo ahí dentro de nuestra misión. El siguiente, que es el que nunca puede faltar, es el de productos y servicios principales. ¿Qué es lo que ofrecemos? ¿Cuál es el producto que nosotros estamos haciendo? Pero acuérdense, aparte de que no puede faltar, es muy importante, dado que la misión es la comunicación externa de la empresa para con el cliente. Entonces lo que necesitamos en un momento dado es, con mucha precisión, establecer qué es lo que ofrecemos. Nosotros no ofrecemos productos, ofrecemos soluciones. Es decir, el cliente, ¿por qué compraría mi producto? Porque quiere solucionar algo en su vida o quiere evitar meterse en un problema en su vida. Luego, entonces, mi producto o servicio va en ese sentido. El coche que yo tengo lo compré para transportarme. El teléfono que uso lo compré para comunicarme. La computadora la compré para ser más eficiente, para ser más productivo, trabajar más rápido. El libro que me compré lo compré por los conocimientos que tiene ahí adentro. La televisión que compré la tomé como pretexto para integrarme con mi familia los días domingos cuando hay fútbol y poder tomarnos unas cervezas y quizá unas papas. Entonces, ¿cuál es realmente la necesidad que el cliente está satisfaciendo? Eso es lo que nosotros ponemos ahí. Por ejemplo, una tienda de artesanías no vende artesanías, sino hace que la casa se vea más bonita. Una tienda de cortinas no vende cortinas, sino lo que ayuda es a cubrir las ventanas para darle privacidad al cliente dentro de su domicilio. Y así sucesivamente. ¿A qué nos dedicamos en la realidad? Tenemos que buscar eso. Hace poco un empresario me hablaba y me decía que tenía un problema al formular su misión, que se le hacía como que su misión estaba muy obsoleta. Y este señor, yo al preguntarle le decía, ¿cuál es tu producto o servicio principal? Y entonces él decía, estoy en la industria automotriz y yo vendo carburadores. Yo no sé mucho de carburadores, pero este señor me dijo para qué servía el carburador. Y luego me enteré que hoy día la tecnología de carburador está más que obsoleta. Dadas las condiciones de la atmósfera, hoy día por reglamentación del gobierno, el gobierno ha prohibido que las automotrices utilicen carburadores y hoy día se llaman inyectores, es decir, es otra tecnología diferente. Pero al final del día, tanto los carburadores como los inyectores hacen exactamente lo mismo. Es decir, ¿para qué me sirve o un carburador o un inyector? Me sirven para lo mismo. Los dos instrumentos, los dos artefactos me sirven para inyectar combustible a una máquina de combustión interna. Para eso me sirve. Luego, entonces, si este empresario dice que su negocio es vender carburadores, fíjense cómo está fuera del negocio. ¿Por qué? Porque ese producto o servicio ya está obsoleto, ya no se puede utilizar. Ahora debe utilizar el inyector. Pero, ¿qué pasa con los que hoy día están en la industria del inyector? Si esta tecnología dentro de 10 o de 15 o de 20 años cambia y mi misión dice que yo me dedico a vender inyectores, entonces voy a quedar fuera del mercado. Tengo que evolucionar y para evolucionar tengo que dejar preparada mi misión y que mi misión diga, no, yo no vendo el artefacto 1, ni el 2, ni el 3. Yo lo que vendo es lo que te ayuda a lograr que la máquina de combustión interna tenga la mezcla de gasolina, aire y no sé qué otra cosa. De manera tal que es muy importante que en este rubro de productos y servicios principales nosotros plasmemos este rubro a partir de la necesidad genérica que el cliente está satisfaciendo y de la ventaja que tiene para con el cliente consumir mi producto y o servicio. El siguiente rubro, que se llama imagen pública deseada. Aquí lo que vamos a poner es la respuesta a la pregunta, ¿cómo deseo yo como empresario ser visualizado por el público en general? Es decir, ¿qué quiero que opinen de mí? Por ejemplo, vamos a suponer, en un momento determinado es importante en la industria química
Que el cliente no opine de mí que yo daño la capa superior de ozono o que vierto líquidos dañinos a la gente en los ríos o en los lagos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si estoy en el negocio de las medicinas, en los laboratorios, por ejemplo, entonces mi misión tiene que ver con la salud del cliente. Yo debo de darle a conocer al cliente que en realidad lo importante que yo hago estriba en que estoy cuidando su salud. Entonces, tengo mínimo cuatro diferentes clientes o públicos objetivos. Uno de estos es los accionistas. Yo como líder, como empresario, generalmente voy a tratar de conseguir recursos a partir de ciertos accionistas, personas que quieran invertir en mi empresa y que en un momento dado me den dinero para yo poder ese dinero hacerlo más rentable, hacerlo crecer. Entonces uno de mis públicos son los accionistas. Otro público puede ser los empleados, los colaboradores que tengo en mi empresa. Yo tengo que convencerlos a ellos, tengo que enamorarlos a ellos de que vengan a trabajar conmigo. Luego entonces ese es otro público interno. Otro público sería la sociedad en general. ¿Cómo la sociedad se beneficia y o se perjudica de las acciones que yo estoy llevando a cabo dentro de mi empresa con los productos o servicios que yo entrego precisamente a la sociedad? Y el último serían los clientes objetivos de la empresa. ¿Cómo este cliente igual obtiene un determinado beneficio a partir de consumir mis productos o servicios? De manera tal que la misión yo la debo de alinear o tratar de buscar hacia dónde quisiera yo establecer los objetivos, hacia los empleados, hacia los accionistas, hacia la sociedad en general o hacia mi cliente. Y entonces buscar qué es lo que estoy yo tratando de hacer ahí. Dentro del rubro que se llama autoconcepto, aquí en autoconcepto yo voy a poner ya más específico cómo deseo que mi público interno me perciba. Por público interno me quiero referir sobre todo a los empleados y, por ejemplo, también a las familias de los empleados. Acordémonos que aquí un colaborador, un empleado, pues viene a nuestra empresa a dejar mínimo 8 horas de trabajo diario, si es que no, en muchas ocasiones más tiempo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo para convencer a la esposa de mi empleado para que deje venir a mi empleado a trabajar? Sería muy padre en un momento dado que las esposas, los hijos, los primos pudieran involucrarse en nuestra empresa para que todos entendiesen qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos lograr al final del día, cómo la actividad del señor, del esposo, se inserta en la sociedad y qué es lo que estamos tratando de hacer. Eso es lo que ponemos nosotros en el rubro llamado autoconcepto. En un momento les platico los demás rubros. Miren, otro de los rubros importantes que debemos de considerar al momento en que estamos elaborando la misión es el rubro que le voy a llamar mercado objetivo. Mercado objetivo, la pregunta a la cual me responde es geográficamente en dónde voy a participar yo con mis productos y o servicios principales. Es decir, en dónde voy a vender. ¿Voy a vender en el área metropolitana o voy a vender en el sur del país o en el norte o voy a vender en el área conurbada o voy a vender a nivel mundial o nada más en Latinoamérica? Es decir, en la misión yo debo de establecer con precisión en dónde estoy ubicado. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto porque si mi empresa empieza a crecer, vamos a suponer que originalmente yo únicamente quería abarcar que comprende el territorio nacional mexicano. Si así lo establezco yo en mi misión y empiezo a crecer y empiezo a vender, por ejemplo, en Chile o en Argentina o en Brasil, la propia misión me está deteniendo, me está impidiendo que yo crezca. Entonces este rubro hay que tener mucho cuidado. Recuerdan lo que les había comentado, no necesariamente debemos de poner los 9 rubros, tenemos que ajustarlos con nuestra necesidad en específico. El siguiente rubro, que se llama interés por los empleados, lo que ahí nosotros pondríamos, o la pregunta que vamos a responder es, ¿por qué el empleado que trabaja con nosotros le interesaría trabajar aquí? ¿Por qué no se va a trabajar con el competidor o se va a trabajar con otra empresa? ¿Qué es lo que le llama la atención al empleado de trabajar con nosotros? Puede ser que le pago muy bien, o puede ser que la cultura organizacional está muy bien, o las prestaciones están muy bien, o una combinación de cualquiera de estas. De manera tal que lo que tengo yo que contestar es, ¿qué es lo que yo le ofrezco aquí al empleado que no obtenga en ningún otro lado? Acuérdense, lo que estamos tratando nosotros de hacer como líderes, como empresarios de excelencia, es buscar que las personas que trabajan con nosotros, al mismo tiempo que nosotros nos sentimos bien como empresario, hacerlos sentir bien a ellos. De hecho, por ahí Jack Welch, el expresidente de la General Electric, decía,
Yo trato bien a mis empleados para que mis empleados traten bien a mis clientes. Entonces, tomando esa referencia, creo yo que como empresarios exitosos debiéramos de aspirar a lo mismo. Yo trato bien a mi colaborador, trato bien a mi empleado, lo tengo motivado, lo hago sentir bien, lo hago sentir parte importante de un engranaje que atiende a una sociedad, y si él se siente motivado, si se siente parte importante de este engranaje, en automático sus colaboraciones, su labor va a ir encaminada también a satisfacer las necesidades del cliente final al cual está atendiendo. De ahí que entonces en la misión es importante determinar la respuesta a qué estoy haciendo diferente con respecto a otras empresas que haga que el empleado venga a trabajar aquí conmigo. Otro de los rubros que tenemos ahí le voy a llamar interés por los accionistas. ¿A quién le interesaría invertir en una empresa que no va a tener éxito? Es decir, si ustedes me invitan a participar con ustedes en su empresa, aportando recursos, sobre todo financieros, mi pregunta para con ustedes sería, bueno, ¿por qué tengo que invertir contigo siendo que hoy día, dada la turbulencia económica, dada la turbulencia social en la cual se encuentran inmersas las empresas, nada garantiza que tú tengas éxito como empresario? Entonces, si no vas a tener éxito como empresario, ¿por qué debiera yo de arriesgar mi dinero en tu empresa si es probable que puedas quebrar? Entonces, la respuesta que yo debo de dar al empresario aquí es que, ¿qué voy a hacer yo para garantizar, entre comillas garantizar, que su negocio, que su dinero va a crecer, que no lo va a perder? Si ustedes se fijan en los bancos hoy día nos pagan un rédito muy pequeñito con respecto a nuestra inversión, pero por lo menos es seguro, por lo menos yo sé que en un año voy a obtener tanto de rédito. En la empresa que ustedes me están invitando a participar, no necesariamente tengo esa garantía, de hecho no existe garantía. De manera tal que en la misión yo debo de establecer por qué es que el inversionista, por qué es que el accionista debiera de invertir su dinero aquí conmigo en lugar de llevárselo al banco. El último rubro importante para formular la misión le llamamos tecnología utilizada. Es decir, aquí respondemos a la pregunta, ¿cómo es que voy yo a elaborar mi producto o servicio? Es decir, ¿con qué tecnología voy a hacer las cosas? Por ejemplo, si estamos en un hospital, pues el cliente esperaría escuchar que vamos a utilizar tecnología de punta para hacerle la operación o para hacer el diagnóstico que nos permita con mucha precisión establecer cuál es su enfermedad. En la industria de las telecomunicaciones también se habla mucho de tecnología. En la industria de las televisiones, las computadoras, se habla de tecnología. Entonces, es importante manifestar para con el cliente cómo es que lo vamos a hacer, qué tecnología estamos ocupando. Sin embargo, no perdamos de vista, no necesariamente todas las empresas necesitan ocupar este rubro de tecnología. Hay empresas que todavía hacen su producto de manera artesanal y así les interesa hacerlo porque precisamente esa es su ventaja competitiva. Hablemos un poco de autos. Un coche que es muy de lujo, en ocasiones la ventaja competitiva para vender este coche de lujo es que yo, empresa de coches, le diga al cliente, es que todavía hay ciertas partes, ciertos componentes del automóvil que fueron creados a mano, porque fueron creados exprofesamente para ti. Tú me pediste que lo hiciera así, lo tuve que sacar de la línea de producción, desestandarizarlo y entonces alinearme, ajustarme a tu necesidad en específico. Entonces ahí no utilicé tecnología, ahí casi que lo hice a mano. De manera tal que es importante en ocasiones quizás no manifestar cuál tecnología ocupamos. ¿Lo ven? Entonces cada uno de nosotros en nuestras empresas deberemos de establecer con precisión exactamente qué es lo que hago, cómo lo hago, para quién lo hago, en dónde lo vendo, etcétera, etcétera. Y hay que ir como que ajustando cada una de estas diferentes opciones, cada uno de estos diferentes elementos para lo que yo quiero comunicar con mi cliente final. En su siguiente lámina, que en un momento dado tienen ustedes ahí, hablo un poquito acerca de algunos ejemplos de lo que es la misión. Vamos a platicar un poquito acerca de ellos. Miren, tal como lo ven ahí ustedes en su lámina, esta primera lámina, ustedes ayúdenme a identificar de qué se trata. Si lo leemos ahí en sus apuntes, esta primera lámina dice que esta empresa en específico se dedica a desarrollar ecológicamente, a producir y a distribuir productos químicos para la industria del transporte, consolidando la participación en el mercado nacional e internacional. Vamos a separar esa misión, vamos a analizarla, vamos a romperla en pedacitos para entonces poder determinar con mucha precisión a qué se refiere esta misión. Vamos a ir contando los rubros, acompáñenme por favor. Dice, desarrollar ecológicamente, y ahí me detengo, desarrollar ecológicamente. ¿Ese cuál rubro es? Ese rubro es el que tiene que ver con
puede ser que lo veamos desde dos ángulos. Uno, puede ser la filosofía y valor. Es decir, yo creo firmemente en que no quiero dañar la capa de ozono o no quiero dañar los ríos, los océanos, etcétera, etcétera. Puede ser ese, desarrollar ecológicamente un valor. Entonces ahí hay un rubro. Otro rubro dice producir y distribuir productos químicos. Ese segundo es el rubro llamado producto o servicio. ¿A qué me dedico yo como empresa? Me dedico a producir y distribuir productos químicos. Es decir, produzco y distribuyo. Sin embargo, en un momento dado no extraigo las materias primas para elaborar ese producto. Nada más lo produzco. Es decir, tengo la materia prima, la convierto produciéndola y luego la distribuyo. Y hasta ahí se queda mi actividad. Nada más produzco y distribuyo. ¿Y qué hago? Productos químicos. Ok, entonces ahí está, en un momento dado, el producto o servicio. Ahora, ¿para quién lo hago? ¿Quién se beneficia en un momento dado de este producto o servicio? ¿Quién se beneficia? La industria del transporte. De tal manera que industria del transporte es nuestro tercer rubro. Ahí está el rubro de consumidores. ¿Quién compra el producto? La industria del transporte. Oye, y por ejemplo, yo tengo una tintorería. ¿Me puedes vender productos químicos para la tintorería? No, a ti no te los vendo porque únicamente vendo producto químico para la industria del transporte. Quizás, si a mí me interesa evolucionar mi producto o servicio, pueda empezar a vender químicos para tintorería. Sin embargo, ahorita nada más es para la industria del transporte. Hasta aquí entonces llevo tres rubros. ¿Qué dice después? Dice, consolidando la participación en el mercado. Ok, consolidando. ¿A qué suena consolidando? A que voy a hacer más grande, a que voy a hacer más rentable, a que voy a hacer más consistente algo. Lo voy a hacer más fuerte. De manera tal que consolidando participación, ese es otro rubro. Es el rubro de interés por el accionista. Ahí le estoy yo manifestando al accionista que si invierte su dinero aquí en esta empresa va a ser muy rentable, lo voy a consolidar, lo voy a hacer más grande. Él me entrega 10 pesos y al final de un determinado tiempo yo le entrego esos 10 pesos más un rédito que espero que sea muy grande. De manera tal que consolidar es la parte, otro rubro, es el rubro llamado interés por el accionista. Y si nos fijamos en la última parte de nuestra lámina, dice en el mercado nacional e internacional. Ese es el quinto rubro que vamos a utilizar, el segmento geográfico en el cual participamos, el mercado objetivo. Es decir, ¿a dónde voy yo a vender? Tanto a nivel nacional, en donde yo vivo, como a nivel internacional. Es decir, esta empresa se está proyectando. Quizás hoy día no vende a nivel internacional, sin embargo, está preparando las operaciones para que en un momento dado, cuando tenga la logística y tenga la capacidad de irse a vender por todo alrededor del mundo, en un momento determinado lo pueda hacer. ¿Se fijan? Entonces tenemos 5 rubros, no ocupamos los 9 y eso no está mal, no necesariamente debemos de ocupar los 9. El que no se nos puede olvidar es el de producto o servicio principal y aquí esta empresa ocupó únicamente 5 rubros y es una misión bien hecha. ¿Por qué? Porque en un momento dado están bien ligadas las ideas, hay transición de una idea para con la otra y al final del día me permite comunicarme para con el cliente qué es lo que yo quiero lograr. Leamos la segunda misión que tienen ahí proyectada ahora en sus pantallas. La segunda misión dice, quiero mantener una organización que sea rentable, que sea eficiente, que sea productiva e innovadora, que obtenga utilidades óptimas, que estas utilidades estén en constante crecimiento y que busque siempre el liderazgo en su mercado y que sirva como ejemplo industrial. ¿Se fijan ustedes en esta misión? Esta misión está padrísima. Todos quisiéramos pertenecer a esa organización. Es decir, ¿hay alguien de ustedes que no quiera pertenecer a una organización rentable, innovadora, que sirva como ejemplo industrial, que en un momento dado sea muy eficiente y que se obtengan utilidades óptimas? ¿Se fijan? Esta misión está excelente. Esta misión, una característica más que tiene, que es muy importante, es que es muy motivadora. Motiva al personal a la acción. Todos queremos pertenecer al equipo ganador y esta misión está muy orientada hacia tratar de comunicarse para con el empleado y al empleado decirle, tú vas a pertenecer al equipo ganador. ¿Se fijan? Está muy bonita esa misión. Sin embargo, ¿saben qué? Yo la tiraría a la basura. Esa misión no sirve. ¿Por qué? Porque le falta lo más importante. Dijimos que en una misión no puede faltar un rubro que es productos y servicios principales. En esta misión no estoy estableciendo, o esta empresa no está estableciendo a qué se dedica. Luego entonces de nada sirve. Si yo pongo esta misión, el cliente o el público objetivo se va a perder por completo. No tiene la más remota idea de a qué me dedico. Leámosla otra vez. Si la leemos otra vez, fíjense, no sé si es un banco, no sé si es una aerolínea, no sé si es una lavandería, no sé si es un hotel o una escuela, no lo sé. Luego entonces el cliente ante tal
disonancia cognitiva en la cabeza, preferirá ir con la empresa que sí le diga en específico qué es lo que necesita. Acordémonos, cuando vamos al supermercado, cuando vamos por la calle y vamos pensando qué producto adquirir o qué servicio consumir, en un momento dado vamos con una cierta expectativa. En esta misión que acabamos de leer, ahí no hay expectativa, de manera tal que si no hay expectativa, entonces el cliente no le hago la inquietud de comprar. Luego entonces lo más seguro es que no me compre a mí. Pero aquella empresa que sí logre mantener la expectativa, crear la expectativa de compra, entonces más seguramente le va a consumir a él. Sigamos con nuestros ejemplos ahí en sus láminas. La tercera misión que traemos ahí dice: yo quiero ser líder a nivel nacional en la fabricación de etiquetas con procesos y personas orientadas a la excelencia, a la calidad y al servicio. Esta misión tiene algo muy importante. La primera parte, vamos a desmenuzarla también. En la primera parte dice ser líder. Ser líder. Esta empresa, al igual que ustedes al estudiar esta maestría, quiere ser líder de excelencia, así como ustedes. Sin embargo, esta empresa quiere ser líder. Ok, ser líder, ¿qué es? Es una visión con V. Ahora estamos hablando de la misión con M. Sin embargo, la visión con B, visión quiere decir en qué lugar quiero yo estar, a dónde aspiro yo estar en el futuro, qué quiero ser al paso de los años, en dónde me imagino, en dónde me visualizo, en dónde quisiera yo estar. Ahí en sus láminas también pueden ustedes revisar un poco acerca de lo que es la visión. Una vez que acabemos de ver este tema de la misión, les invitaría a que vean las láminas llamadas visión. ¿A qué se refiere la visión? Y no es otra cosa la visión, como ya lo comenté, que una imagen mental. Una imagen mental, me imagino yo qué quisiera hacer en el futuro y entonces me plasmo en eso que quiero ser al futuro. Walt Disney, ¿qué quería? Él tenía una visión y su visión era entretenimiento para todos. A partir de esa visión, él pudo establecer su parque de diversiones y entonces sí que nos entretiene. Esa era su visión al principio. ¿Cuál era la visión de Henry Ford por allá por los años 20 o 30, hace muchísimos años? Su visión era que todas las familias pudieran esparcirse y divertirse los fines de semana. Es decir, que todos tuvieran un coche. Y para que todos tuvieran un coche, el coche tenía que ser económicamente muy accesible a todas las familias. De manera tal que Henry Ford estableció una visión, se imaginó lo que podría ser y él se imaginaba que todas las familias tenían un automóvil. Por cierto, por ahí de 1925, 1928, la mitad de los automóviles a nivel mundial eran de la marca Ford modelo T. Entonces sí que logró su visión Henry Ford. La visión de Kennedy en los años 60, la visión era tratar de lograr que los Estados Unidos llegaran antes que Rusia o cualquier otro país del mundo, llegaran antes que nadie a poner un hombre en la luna. Y al final de los años 70, dada esa visión, los Estados Unidos lo lograron. Luego entonces, la visión, que es una imagen mental, tiene algunas características que también pueden ustedes verificar ahí en sus láminas. Estas características son, entre otras, es una imagen mental que debo yo de traducir a palabras concretas y estas palabras las debo de poner en acción. Otra es que una visión forzosamente debe de ser un reto, debe de ser una inspiración, debo de tratar de imaginarme lo mejor. Se habla en programación neurolingüística que si imaginamos lo mejor, muy seguramente nos vamos a convertir en eso. Si nos imaginamos lo peor, ¿qué creen? Tienen razón, va a suceder lo peor. De manera tal que en una visión debe de ser muy alentadora, inspiradora, motivadora. La visión en las empresas en muchas ocasiones nos ayuda para unificar los esfuerzos, para que todos en conjunto tratemos de ganar. Por ejemplo, un entrenador de cualquier equipo deportivo, antes de iniciar el juego, establece una visión con sus jugadores. ¿Quién era muy famoso en esto? Este señor que jugaba fútbol americano, Vince Lombardi. Vince Lombardi, antes de cada partido, establecía una visión en sus jugadores y entonces hacía que ellos se imaginaran lo mejor, que se imaginaran ganando, que se imaginaran en el terreno de juego a pesar de los golpes, de las adversidades, de las caídas, de las raspadas. En todo momento él creaba la visión y les decía, acuérdense, todo esto que está sucediendo es porque al final del partido ustedes van a estar victoriosos parados en el terreno de juego. Luego entonces Vince Lombardi lo que hacía era establecer una visión, unía los esfuerzos de la gente en la empresa, en este caso en el equipo de fútbol, unía los esfuerzos de la gente hacia tratar de lograr el objetivo que era ganarle al competidor. Decía Vince Lombardi, en este juego se trata de ganar, ganar limpiamente.
de manera tal que nuestras empresas también vamos a ganar limpiamente. Es decir, yo trato de ganarle al competidor de una manera limpia y de una manera honesta, de tal manera que si quiero ser empresario o líder de calidad, lo que necesito en un momento dado es precisamente ganar de manera limpia, pero al final del día ganar. Bueno, esa es la parte de visión. De manera tal que si ahora regresamos a la lámina que se llama misión y regresamos con nuestro ejemplo de la tercera párrafo que estábamos leyendo, decía, ser líder es la parte de visión. Ahora, se puede juntar la visión con la misión. Lo podemos poner en un solo párrafo, como es este ejemplo, y queda muy bien, queda muy concreto, no hay problema, se puede hacer eso, mezclar los dos ingredientes, visión con misión. Entonces, en este párrafo, ¿qué dice? Quiero ser líder es la parte de visión. Luego dice, a nivel nacional, esa sería la parte geográfica que platicábamos. Es decir, a esta empresa por cualquier motivo, que ahora no conocemos, por cualquier motivo no le interesa trascender fuera de las fronteras de la República Mexicana. Él ahorita está a gusto y le es suficiente trabajar únicamente a nivel nacional. Si de repente le hacen un pedido del extranjero, quizá evalúe la capacidad de poderlo hacer. Si la respuesta a esa capacidad es sí, sí lo quiero hacer y sí lo puedo hacer, entonces en un momento dado quizás tendría que modificar la misión o quizás tendría que establecer ciertas metas o ciertos objetivos para poder lograr esa misión. Pero no hay problema. En un momento dado lo que podríamos hacer es establecer una meta que me permita salir de eso que hemos establecido como misión. Entonces trae la parte geográfica, que es uno de los rubros. Luego dice, en la fabricación de etiquetas, es decir, ¿a qué se dedica esta empresa? Se dedica a fabricar etiquetas. Ahí trae un segundo rubro. Luego dice, con procesos y personas orientadas a la excelencia, calidad y servicio. Es decir, ahí está el valor. ¿En qué creo yo? Yo creo que cuando venga un colaborador a trabajar conmigo, este colaborador deberá de orientarse a la calidad, al servicio y a la excelencia. Entonces, si se fijan, ahí hay un tercer rubro. Esta misión tiene 3 de los 9 rubros y además tiene la visión. Y es una misión efectiva. ¿Lo ven? A eso quiero llegar. No necesitamos ocupar los 9 rubros de la misión, sino que lo que necesitamos hacer es conjuntar toda esta información, todos estos elementos, para entonces poder crear una misión efectiva. Yo los invitaría a ustedes, al término de este módulo, a que elaboren sus propias misiones a partir de estos elementos. Esta misión quizá compárenla con la misión que hoy día tienen en su empresa y vean las diferencias, háganle una crítica, agréguenle cosas, quítenle cosas, háganla funcional para que al final del día se pueda orientar de una mejor manera hacia lo que están ustedes tratando de lograr o lo que están ustedes buscando en su empresa para que al final sea una empresa de excelencia. Hasta aquí, señores, hemos platicado un poquito acerca de los propósitos. Ya platicamos acerca de las características que deben de tener, ya platicamos acerca de la importancia de contar con propósitos y ya pusimos algunos ejemplos acerca de cómo podríamos hacer que estos propósitos sean mejores, que estos propósitos en un momento dado puedan establecerse a lo largo de la organización. El siguiente tema que vamos a tratar es la parte que le vamos a llamar premisas. ¿Qué son las premisas? ¿Para qué me sirve una premisa dentro de la organización? Una premisa no es otra cosa que una suposición que debo yo de considerar, un escenario futuro probable que pudiera suceder que en un momento dado me pueda impactar las operaciones de mi negocio. Es decir, es determinar qué factores futuros pueden en un momento dado incidir en lo que está sucediendo dentro de mi empresa. Es decir, por ejemplo, un cambio de tecnología. Si yo soy una empresa que me dedico a hacer productos de alta tecnología, por ejemplo, un celular, yo trabajo en la industria de celulares y de repente ahí la tecnología cambia radicalmente, de manera tal que un cambio de tecnología por parte de un competidor me puede poner a mí en un grave riesgo, porque a lo mejor el consumidor prefiere aquella tecnología a la mía. Luego entonces en el futuro próximo puede ser que esta tecnología cambie. Tengo yo que estar visualizando cómo es que voy a ir evolucionando con esta tecnología. Ahora, estas premisas las debo de establecer desde 2 grandes ángulos, desde 2 puntos de vista. Uno, ¿cómo se encuentra la situación interna de mi empresa? Situación interna es en un momento dado todo lo que yo puedo controlar, aquello sobre de lo cual yo tengo injerencia, aquello que puedo modificar con facilidad. Algunos ejemplos. El precio de mi producto, yo lo puedo modificar.
muy evidentemente el precio viene determinado por las condiciones de demanda del consumidor. Sin embargo, al final del día, yo decido qué precio se le pone. Puede ser que el precio esté alejado de la realidad, pero lo que sí es un hecho es que yo, como director general, como dueño de empresa, yo determino el precio. Entonces, el precio es una condición interna. La motivación o desmotivación de mi personal, la manera en la cual yo trato a mi personal, eso es algo que también está dentro del ámbito interno de mi injerencia. Ahora las empresas utilizan mucho las bases de datos computarizadas que permitan saber quién compra, dónde compra, cuándo compra, para qué compra, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que yo cuente con esa tecnología que me permita, un software que me ayude a determinar con precisión todas estas respuestas, quién compra, dónde compra, en un momento dado, contar con esta tecnología quizás me haga más efectivo. Entonces, contar con esa tecnología depende de mí. Yo decido como empresario si tengo o no tengo la tecnología, de manera tal que eso está en el ámbito interno de mi control, está en mi injerencia. Entonces, eso es interno. Algo externo, por otro lado, cuestiones externas son cuestiones que suceden allá afuera de la empresa, que no están dentro de mi injerencia. Sin embargo, en un momento dado, los efectos positivos o negativos de aquello que está sucediendo en la empresa puede en un momento dado impactar mis operaciones. Ejemplo. Ahora, dados los cambios climáticos del mundo, de repente ha habido huracanes, ha habido lluvias, el viento es más fuerte, dura más tiempo el invierno, etcétera, etcétera, etcétera. De manera tal que hace poco, por ejemplo, en las costas de México hubo un huracán muy fuerte y este huracán arrasó la zona hotelera que había ahí en esas costas. Nadie podía evitar el huracán, es decir, nadie puede en un momento dado decir, a partir de ahorita no quiero que haya huracán. No, eso está dado por un ente externo, que en este caso es la naturaleza. Entonces nadie puede contra los embates de la naturaleza. Lo que sí podemos hacer es determinar qué tanto me ayuda o qué tanto me inhibe este efecto para lograr los objetivos de la empresa. Es decir, lo que está en el exterior de la empresa son cuestiones que no están bajo mi control, no están dentro de mi ámbito de injerencia. Sin embargo, lo importante es determinar cómo esas situaciones me ayudan o me inhiben a lograr los objetivos. Y entonces aquí les propongo yo una metodología que en un momento dado me ayude a determinar, me ayude a visualizar cómo estaría el entorno, me ayude a hacer una suposición, me ayude a crear un escenario futuro probable de lo que está sucediendo. Y entonces yo les propongo para esto algo que le voy a llamar el análisis DAFO. DAFO o FODA o FORTH o SWOT, dependiendo del libro que ustedes lean, lo encuentran con cualquiera de estos nombres. Es un acróstico, no quiere decir nada la palabra. Perdón, un acrónimo. Este acrónimo, DAFO, quiere decir que en un momento dado, DAFO, ¿qué quiere decir? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Entonces, ¿a qué me refiero? Las debilidades y las fortalezas están en el ámbito interno de nuestro control, son cosas que yo controlo. Yo como empresario o como empresa, como organización, puedo hacer cosas muy bien. Eso que hago muy bien le voy a llamar fortaleza. Pero por otro lado, puede haber cosas que no hago muy bien, que me ponen en riesgo. A eso lo voy a conocer como debilidades. Las dos cosas, tanto fortaleza como debilidad, están en el ámbito interno de la organización. Son cosas que yo controlo. Por otro lado, en el ambiente externo a la organización hay cosas que yo no controlo. Y de esto que no controlo, hay algunas situaciones que me ayudan y algunas situaciones que me inhiben. Entonces, lo que me inhibe, que está allá afuera en el entorno, que no controlo yo, le voy a conocer como amenazas. Estas amenazas están en el exterior y no las puedo controlar. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales el exterior me ofrece ciertas oportunidades, cosas que pueden suceder allá afuera en el entorno de la empresa que en un momento dado de suceder me ayudarían a lograr los objetivos. Un ejemplo, vamos a suponer de repente que uno de mis principales competidores se sale del negocio, decide cerrar sus puertas por cualquier motivo. Entonces el hecho de que el competidor cierre sus puertas me ayuda a mí a lograr los objetivos, de manera tal que, imagínense, de repente no puedo yo llegar con un competidor y decirle, oye, hazme favor de cerrar tus puertas, hazme favor de cerrar tu negocio, porque no me dejas competir en paz. Eso no lo puedo hacer. Pero de repente si se sale sin decir absolutamente nada, eso constituiría para mí una oportunidad. No puedo hacer que suceda, pero si llegase a suceder, eso me ayudaría mucho. Eso le voy a llamar entonces una oportunidad.
Ahí en sus láminas les he puesto una referencia al respecto de cómo elaborar un análisis DAFO. Ahí en su lámina ahora ustedes pueden ver el proceso genérico de cómo llevar a cabo un análisis DAFO. Y son 4 grandes etapas a grandes rasgos. En una primera etapa lo que tenemos que hacer es determinar con precisión cuál es el ámbito interno de la organización, cómo están las fuerzas y cómo están las debilidades. En una segunda etapa lo que tenemos que hacer es comparar la situación externa de la organización, cómo se encuentran las amenazas y cómo se encuentran las oportunidades. Para que en una tercera etapa tomo yo la información que hice en la etapa 1, tomo la información que hice en la etapa 2, estas las mezclo, hago el análisis DAFO y en función al análisis DAFO, que es la tercera etapa, con esta mezcla de información puedo yo saber cómo se encuentra la situación tanto interna como externa y en función a ello poder tomar una decisión. Acordémonos que estamos en la etapa de planeación. Esta etapa de planeación no es otra cosa que tomar una decisión acerca de en dónde está mi empresa, en dónde quisiera que esté esta empresa y sobre todo ¿cómo le voy a hacer yo para poder llevar a mi empresa desde donde está hasta donde quisiera que esté en el futuro? Y eso me lo da un análisis DAFO. Un análisis DAFO no es otra cosa que fotografiar cómo se encuentra tanto el interior de la empresa, compararlo con el exterior y en función a ello poder tomar decisiones. Ya que tenemos estas 3 etapas, la última etapa, que es la 4, es ¿cómo le voy a hacer? Sabiendo en dónde estoy, ahora necesito saber. Ya sé en dónde estoy, ya sé hacia dónde quiero caminar, ahora lo importante es cómo le voy a hacer. ¿Cuáles son las alternativas que en un momento dado yo puedo tener para establecer hacia dónde me voy? Y esa sería nuestra etapa número 4. Ahí en sus láminas vamos a detallar un poquito más esto para concretarlo y ustedes puedan tener una herramienta efectiva que les permita tomar una decisión a partir de conocer sus entornos. Ahí en sus láminas les puse algo que se llama análisis DAFO. En esta lámina vamos a ir viendo paso por paso cómo crear este entorno, cómo crear esta metodología que en un momento dado nos permita tomar decisiones. Vamos a revisarla paso por paso, vamos a hacerla juntos para que en un momento dado ustedes tengan esta herramienta y la puedan empezar a ocupar desde ya. En el momento en que nos despidamos, ustedes puedan empezar en ese momento a ocupar la herramienta. Entonces, se llama análisis DAFO la herramienta en la cual ahora me voy a enfocar y en un momento les voy explicando cada uno de los pasos que debemos de realizar.